Vamos a partir. Muy buenos días a todos, esperando que se encuentren muy bien el día de hoy. Agradecemos su asistencia a nuestro primer webinar del mes de marzo. Mi nombre es Jessica Navarrete, ejecutiva comercial, y junto al equipo de Bureau Veritas Chile le damos la más cordial bienvenida al webinar titulado Huella Chile, midiendo y reduciendo el impacto ambiental de tu organización, a cargo del relator Héctor Maureira, quien tiene vasta experiencia en el tema. A través de esta presentación aprenderemos a estimar las emisiones de gases de efecto invernadero GI, como también implementar proyectos para la reducción con el fin de obtener los sellos de cuantificación y reducción que nos ofrece el programa Huella Chile. Este webinar tendrá una duración de 1 hora aproximadamente y posterior a eso se realizará una breve ronda de consultas, donde podrán participar por el chat o haciendo uso de la manito. Para una mejor conexión, los micrófonos y cámaras permanecerán apagados durante la exposición y se abrirán antes de la ronda de preguntas. La presentación será enviada mañana junto con una breve encuesta a cada uno de sus correos. Los invitamos también a visitar nuestra web y a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y LinkedIn, donde constantemente publicamos nuestros cursos, webinars y diferentes servicios de interés. Queremos recordarles también que al participar en todos los webinars del mes pueden solicitar su certificado de participación digital al correo de marketing que compartiremos por el chat. La fecha de envío de los certificados este mes será desde el 31 de marzo. Dicho esto, y como es costumbre, presentamos a continuación los servicios de Bureau Veritas Chile, líderes en servicio de certificación con más de 20 años de experiencia y más del 25% de participación en el mercado nacional, con un respaldo de 2.500 certificados vigentes. Contamos también con 7 acreditaciones y un equipo de 73 auditores. Somos un centro de evaluación y certificación de competencias laborales acreditado desde el año 2013 bajo la ley 20.267. Hemos reconocido a más de 10.000 trabajadores a la fecha. Nuestro programa de formación continua ofrece modalidades de cursos presenciales, online y autoinstrucción mediante capacitaciones abiertas indicadas en nuestro calendario disponible para todo público y también capacitaciones cerradas que se ajustan a los requerimientos de las empresas. Con esta información ya entregada, Héctor, por favor, tú puedes comenzar. Muchas gracias, Jessica. Déjenme, acá está, objetivo. Bueno, mi nombre es Héctor Maureira Maturana, no tal vez como sale ahí Héctor Maturana, pero soy ingeniero comercial de profesión, con un magíster en temas ambientales y con un diplomado en formación de verificadores de gases de efecto invernadero, con una pasantía en Nueva Zelanda en estas materias. ¿Ya? Y he estado cerca de 20 años ya relacionado con esquemas internacionales ISO. Y bueno, darle las gracias a Bureau Veritas, estos temas son importantísimos. La manera que nos estamos dando cuenta es cada vez más por la televisión. Estamos viendo fenómenos climáticos que son insospechados hace 15, 20 años atrás, así que ya la evidencia es, ¿cómo se llama?, irrefutable. Los objetivos tienen como finalidad cómo vamos a detectar esto que está provocando esos cambios climáticos, ya a través de un esquema que es un ecosistema bastante maduro, desarrollado, que tiene Chile, que ha sido incluso copiado por otros países vecinos, que es el de Huella Chile. ¿Ya? Y obviamente esto está alineado con muchas directrices internacionales, porque aquí se habla de ciencia climática, ya de objetivos basados en ciencia, y donde la ciencia está por delante de otras cosas. Ojalá fuera así en los temas políticos, que son los grandes temas que nos tienen un poco retrasados en los cumplimientos. ¿Ya? Primero que nada, hay que tener un número, que es la cuantificación, y para eso hay una norma que es la 14064-1, y después cómo trabajamos ese número, ¿ya? Y que tiene que ver con proyectos de reducción, que también es de la familia de las normas 14064, pero -2. Por lo tanto, vamos a ver una breve introducción, contexto, énfasis mayormente en la cuantificación. Sin número no podemos trabajar, no podemos reducir, no podemos identificar cuáles son nuestros intensivos, nuestros hotspots. Una vez identificados esos hotspots, que son la significancia, que tiene que ver como con la materialidad. Ese es el concepto que se maneja en este nivel. ¿Ya? Y después ver de esos hotspots cuáles podemos nosotros reducir bajo estos lineamientos internacionales ISO. ¿Ya? El planeta nos otorga materia, energía, capacidad de biodegradación,
Algunos quisieran estar creciendo al 2, al 3 o al 4, pero también ese crecimiento tiene demanda de energía, ¿ya? Entre más crecemos, todavía no nos podemos despegar desde los combustibles fósiles a un crecimiento o un Green Deal, como le llaman ellos, ¿ya? Crecer verde. ¿Ok? Cuenta la historia de que, por ejemplo, para que ustedes puedan graficar básicamente cómo se comporta este requerimiento de energía, que a la persona que creó el ajedrez se le pidió que se le iba a premiar y él dijo, yo quiero que me den un grano de arroz por cada uno de los cuadritos. Perfecto, dijo el rey. El segundo eran dos, el tercero eran cuatro y así sucesivamente. Al final son 16 millones de billones de granitos de arroz. Un poco eso es lo que está pasando con la economía cuando seguimos creciendo, porque se llama crecimiento compuesto. El 2 del anterior, del anterior, del anterior. Es un poco ese el comportamiento en cuanto a demanda de energía. Y no nos hemos podido despegar, ¿ya? Hay ciertas tendencias, por ejemplo, ya hay libros que hablan del decrecimiento. No me imagino a nadie algún político, algún líder que diga hay que decrecer, ¿ya? Pero ya hay varias charlas al respecto. Hay una que se llama Salvar el capitalismo de los capitalistas y es por algo, el mejor sistema que hemos tenido es el que hay que preservar, es el que nos ha dado mejor bienestar. Y después aparece otro concepto, el antropoceno, que es nuestra, por decir así, nuestro lamentable sello. Conocemos el Holoceno, el Jurásico por las películas, pero el Antropoceno es nuestro sello actual, ¿ya? Y tiene varios impactos que le están cambiando el nombre a esta era geológica, imagínense, ¿ya? Y lo otro que es lo más penoso es que estamos viviendo la sexta extinción masiva. ¿Ya? Los dinosaurios fue la quinta. Y nosotros ahora, mientras trabajamos, producimos, estamos provocando esa pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación, que son los tres grandes aspectos que estamos como seres humanos tratando de enfrentar. ¿Ya? Y un poquitito más hacia lo que nos convoca, están los gases de efecto invernadero. Generalmente cuando uno pregunta, bueno, estos gases son buenos, son malos, todo el mundo los conoció como algo malo, y es lo mejor que nos ha ocurrido. ¿Ya? Los gases de efecto invernadero es lo que hace posible la vida. Bueno, igual pueden vivir así como a nivel de bacterias, ¿ya? Pero el promedio de la Tierra sería menos 18 grados. Queremos exportarlo incluso a Marte. Y bueno, esos gases de efecto invernadero, que si bien representan menos del 1% de nuestra atmósfera, es lo que está provocando todos estos cambios climáticos, calentamiento, y podemos ver ahí que hay una concentración desde la era preindustrial, 1870, 1900, ya donde las partes por millón del CO2 empiezan a incrementarse radicalmente. Por eso se le llama efecto antropogénico y por eso que es inevitable que es producto del hombre. Podemos decir que muchos años atrás existieron más gases de efecto invernadero de lo que hay actualmente, ¿ya? Pero eran porque la Tierra se estaba conformando. Hay cierta institucionalidad que es bueno saber, que tiene que ver con la estrategia climática de largo plazo y una ley de marco de cambio climático. Ese es el gran, gran, gran legado que dejó el presidente anterior, ¿ya? Y tiene como meta la carbono neutralidad y avanzar hacia la resiliencia, ¿ya? De aquí al 2050 debemos ser carbono neutral. Y eso quiere decir que lo que nosotros emitimos, por otro lado, tengamos absorbedores de eso que emitimos, ¿ya? Este es un gran neteo, como se llama, ¿ya? Y también tenemos una reforma tributaria donde van a tener que pagar impuestos o bien compensarlos a través de ciertos instrumentos, ¿ya? Y después hay otro, hay límites. Nosotros estamos teniendo un gran problema de límites, ¿ya? Y hay unos límites que ya están siendo superados. Nosotros en el 2025, o sea, este año, tenemos ya un límite y nosotros ya no debemos crecer más en emisiones, ¿ya? Y por lo tanto aquí podemos ver en el gráfico que nosotros debemos llegar a esa carbono neutralidad, ¿ya? Que los bosques hagan el trabajo de la absorción, ¿ya? Y de qué manera empezamos a disminuir emisiones, ¿ya? A través de industrias sostenibles, hidrógeno, electromovilidad, edificación sostenible, retiro de centrales de carbón, eficiencia energética, y ahí también hay otras leyes de esa misma materia. Y bueno, cuando fue declarada esta NDC, que es una contribución nacional,
se determinó que decía aquí preferiblemente al 1,5, ¿ya? No hay que llegar al 2, ¿ya? Esos son como los grandes retos, ¿ya? Pero, según la NASA, nosotros ya estamos en el 1,5, ahora ya. Entonces, tenemos que tomar acciones pronto. Y muy relacionado con todo esto de la institucionalidad. Aquí viene el cuadrito, Ley Marco de Cambio Climático, está la estrategia de largo plazo y está la NDC, que son los montos que nosotros nos comprometemos a establecer. Para eso, nuestra carbono neutralidad de aquí al 2050. ¿Ya? Y hay diversos planes de mitigación y adaptación, tanto sectoriales como regionales, donde aquí esto tiene que permear no tan solo hacia la empresa privada, sino también, obviamente, al ámbito público. Se viene un fuerte énfasis también y compromisos a nivel de comunas, regiones. Y Huella Chile es un programa, ya como les decía, que fue copiado por varias instituciones de varios países vecinos, ya como una muy buena iniciativa, que tiene hace 10, 15 años atrás, tener un ecosistema tan maduro como el que tenemos ahora, se provocaba mucho greenwashing. ¿Ya? Había varias metodologías, varios países con muy buenas intenciones, desplegaron sus esfuerzos comerciales por vender sus sistemas, sus metodologías, ¿ya? Pero ahora yo por lo menos siempre ISO, ¿ya? Más que algunos esquemas. Aunque las ISO obviamente capturan ciertas metodologías internacionales y las acomodan. Entonces aquí podemos ver que hay varios sellos. El nivel de organización básicamente es esta charla, donde hay sellos de cuantificación, reducción, neutralización y uno de excelencia, ¿ya? También este otorga la posibilidad de hacer en eventos, tanto la cuantificación como la neutralización, y estos son los nuevos servicios que va a tener el programa, ¿ya? A nivel de comunas, las comunas van a tener que sacar su huella territorial, que no es lo mismo que la organizacional, y también poder implementar proyectos de reducción y acceder a sellos. Y también está en creación el de productos y servicios, que ahora está a nivel piloto, pero a nivel solamente de la minería. ¿Por qué? Porque son básicamente nosotros los clientes que de alguna manera los que también tenemos que ejercer poder. Por ejemplo, en el Reino Unido, los supermercados tienen el Carbon Label, que son, las personas toman decisiones respecto del Carbon Label, ¿ya? Eso tiene que ver como con los, ¿cómo se llama? Con los niveles socioambientales más desarrollados. ¿Por qué? Porque ellos exigen que ciertos comportamientos, ciertos énfasis de las empresas que producen. ¿Ya? Y este programa, que se llama Programa Gestión, va a migrar a un sistema de certificación voluntaria, donde no tan solo los gases de efecto invernadero, sino también los forzantes climáticos de vida corta y también el agua. ¿Ya? Esa es otra norma que mide cantidad, calidad e impacto del agua, que también es una norma ISO, la 14046, que está en un acuerdo de producción limpia y se va a transformar y se va a llevar y consolidar todo en este nuevo sistema de certificación voluntaria. ¿Por qué? Porque obviamente el clima está afectando los temas hídricos. ¿Y de dónde proviene todo esto? ¿Ya? Básicamente energía, energía. Y cuando uno quiere crecer, ocupa energía. ¿Ya? Ahí vemos que la energía, 72, 73%, la industria un 5,2%, la basura un 3,2%, la agricultura un 18%. Entonces vemos que desde que nos levantamos, nosotros estamos emitiendo algún tipo de gas. Prendemos la luz, el calefactor, la ducha, prácticamente nos subimos a un auto, la comida que nosotros ocupamos, estamos teniendo impacto. ¿Ya? Por lo tanto, la energía, no tan solo, por ejemplo, la benzina, de alguna manera, el diésel es energía también, ¿ya? Entonces, en muchos ámbitos nosotros estamos condicionados a que emitamos, ¿ya? Y pocas veces a que absorbamos, ¿ya? Básicamente nosotros somos emisores por naturaleza, ¿ya? De hecho, nosotros sacamos oxígeno y liberamos CO2 cuando respiramos, ¿ya? Nosotros somos maquinitas de CO2. Entonces, la cuantificación tiene que ver con esta norma ISO, donde les decía que hay un ecosistema bastante robusto ya. Esta norma permite hacer inventarios, seguimientos e informes a través de una declaración. ¿Ya? Todo esto está bajo el alero de una verificación, es una familia de normas, por eso yo me refería a un ecosistema.
Entonces, vamos a ver acá la 14064-1, la guión 2, ¿ya? Y por otro lado tenemos la huella del producto. Por otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver con la validación de declaraciones, cuando uno crea un factor de emisión, por ejemplo, la 14065, que son los requisitos que deben cumplir los organismos de validación y verificación. Y por último está la 14066, requisitos de competencia de los equipos. ¿Ya? Aquí se tiene que sumar la 14068, que es la de neutralización. Este esquema va a tender a cambiar. ¿Y qué es la huella? Bueno, de partida un indicador, ¿ya? Es un indicador que llegó, no está de moda. No, esto no es algo pasajero. Esto al menos, imagínense que el CO2 puede estar 10.000 años en la atmósfera, por lo tanto tenemos un stock increíble arriba que va a generar, va a llegar a muchas otras generaciones. Por lo tanto, es importante que ese indicador quede instalado en las organizaciones, en las personas, a nivel de gobiernos. Eso es muy importante, que los países y los esfuerzos sean de tipo público como de tipo privado, ¿ya? Y bueno, y eso lo que emite, lo que mide son gases de efecto invernadero de manera directa e indirecta. Directa porque yo lo controlo, indirecto porque yo de alguna manera tengo injerencia. Es como que yo aprieto un botón y se generan emisiones por mi decisión, ¿ya? Y bueno, y todo eso está provocando esas contribuciones. Y esto, por ser una masa, se mide en kilos, en toneladas, pero ahí aparece un numerito, dice CO2 equivalente o toneladas de CO2 equivalente. Si se dan cuenta abajo, tenemos varias siglas químicas. En el fondo son diferentes gases de efecto invernadero, que son los 6 reconocidos por el protocolo de Kioto, donde hay que sumarlos. ¿Cómo yo voy a sumar metano con dióxido de carbono, hexafluoruro de azufre, óxido nitroso, o hidrofluorocarbono, o perfluoro? Todos esos gases hay que llevarlos a unidad común. Por eso que se llama el CO2 equivalente. Nosotros vamos a llegar a una equivalencia. Y aquí hay un ejemplo básico de la equivalencia. Lo que la empresa va a llegar a medir finalmente es un número, 100 toneladas de CO2 equivalente. ¿Qué quiere decir? Que ahí hizo un inventario donde acumuló varios otros gases, ¿ya? Como el óxido nitroso. Por ejemplo, el CO2 es 1 en la escala, ¿ya? Por eso que sale 1, 1, 1, pero el metano es 28 veces más potente, ¿ya? El óxido nitroso, 265 veces, no es un porcentaje, es veces, ¿ya? Y los hidrofluorocarbonos pueden ser hasta 14.800 y el hexafluoruro también 23.500. Entonces, estamos viendo que esta tiene una nueva lectura para las organizaciones, ¿ya? Los gases refrigerantes de una organización ya no mueven alguna aguja en términos financieros, pero sí bajo esta nueva lógica de ver las cosas, ¿ya? Y bueno, estos potenciales de calentamiento son lo que hacen que podamos sumar finalmente. Es importante cuando uno hace un inventario, obviamente tener un año base, ¿ya? Este año base va a servir para no tan solo consolidar información que nos permita hacer un inventario, sino también poder hacer comparaciones respecto de ese año base, ¿ya? Otro dato importante es que hay que definir los límites, ¿ya? ¿De dónde hasta dónde? El otro día una municipalidad me decía, tenemos 50 instalaciones y con muchas dificultades de obtener información, ¿ya? Pero uno puede acotar, uno puede llevar el límite a lo que uno quiera. Hay unos límites, perdón, hay unos principios que priman, como por ejemplo coherencia, exactitud, transparencia. Ese es el fundamental, ¿ya? Se supone que después esa organización, municipio, debería ir aumentando esos límites organizacionales. Límite organizacional, cuáles son los facilities o las edificaciones que sí van a estar dentro del inventario. Y después están los operacionales, ¿ya? Que esto ya es un poquitito más como yo categorizo lo que yo ya identifiqué. ¿Ya? Si el edificio 1 y 2 están dentro de mi alcance, yo después tengo que hacer la parte más importante, según yo, de la huella de carbono, que es identificar las fuentes de emisión y remoción. Para los que no sepan, la emisión es todo lo que liberamos y remoción es todo lo que capturamos, ¿ya? Antiguamente se hablaba como solamente de la emisión, ¿ya? Y ahora las normas hacen énfasis en que hay que hacer remoción. ¿Y cómo yo puedo hacer remoción? Bueno, hay que dejarlo ahí para que los desarrolladores de proyectos
y las iniciativas privadas y públicas también tengan contemplado si esto finalmente es un balance, ¿ya? Entra o sale, CO2, ¿ya? Y la emisión es lo que liberamos y la remoción es lo que absorbemos. Es una nueva forma de ver la existencia humana, ¿ya? Como nunca antes están siendo reconocidos soluciones basadas en naturaleza, dado que ellos son sumideros de CO2, ¿ya? Y entonces hay que protegerlos, hay que mantenerlos. Antiguamente no había ese énfasis, ¿ya? Pero esta es la parte más importante. Nosotros con identificar según estas categorías y subcategorías tenemos que definir nuestros límites organizacionales. El diésel para la combustión estacionaria, para las calderas, autoclaves, etcétera. El diésel para los vehículos, o sea, la combustión móvil, los gases refrigerantes. Si se dan cuenta aquí, bueno, en este caso dice uso cambio de suelo, no aplica porque esa organización no tiene bajo el control operacional ese aspecto, ¿ya? Tampoco procesos industriales en ese caso de la organización. Para algunos sí les va a aplicar, para otros no va a aplicar, ¿ya? La electricidad o energía también es un tema que tiene un factor de emisión y con el tiempo hemos ido disminuyendo cada vez al ir sacando esas de la matriz, todo lo que tenía que ver con carbón y diésel e ir incorporando estos bonitos parques eólicos, parques solares. La verdad es que estamos, e hidráulicas de pasada básicamente. Estamos bajando el carbono de la matriz, por lo tanto cada vez tenemos una matriz más limpia, por decir así. ¿Ya? Y están las otras emisiones, que son transporte personal, viajes comerciales, transporte de residuos. ¿Ya? El transporte es fundamental acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todavía no existen camiones eléctricos, o por lo menos masivos. ¿Ya? Es muy intenso y los factores de emisión de un diésel son más que el de una gasolina, por ejemplo. ¿Ya? No está tan depurado. Y otras cosas que la organización podría estar utilizando, como por ejemplo acero, agua embotellada, agua domiciliaria, agua salina, papel, neumático, etcétera. Por eso que es importante, esta es la parte más importante, donde uno detecta cuáles son aquellos aspectos de la organización. Por ejemplo, en una organización nunca nos dimos cuenta hasta la mitad de la consultoría el tema de los textiles. Mira, somos 700 viejitos y la rotación es alta y empezamos a revisar datos de actividad y efectivamente lo que están comprando por concepto de ropa corporativa era enorme. ¿Ya? Obviamente lo tuvimos que incorporar en el inventario. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que ir al menos 2 veces a terreno, como el consultor, el verificador también tiene que hacerlo, porque tiene que validar esto, ¿ya? El programa, ¿cómo clasifica las emisiones? Por este lado tenemos las directas, por este lado las de energía importada, y por este otro lado lo que es indirecto. Lo que bajo algunos esquemas se le llama alcance 1, alcance 2 y alcance 3. ¿Ya? Combustión estacionaria tenemos todo lo que los generadores de energía eléctrica, las calderas, básicamente turbinas, combustión móvil, obviamente camionetas, vehículos, emisiones fugitivas. Tenemos todo lo que es refrigeración, aire acondicionado, plantas de tratamiento de agua, vertederos, siempre y cuando esté bajo mi control operacional. ¿Ya? Silvicultura y usos de cambios de suelo que si que yo me dedico como a ese rubro, claro, tendría que incorporar ahí información. O si yo, una parte de mi organización, tiene aspectos agrícolas como el ganado, por ejemplo, debería tenerlo. Procesos industriales, efectivamente hay empresas que ácido nítrico, vidrio, acero, que por su proceso productivo, el cemento, el yeso, por sus procesos productivos liberan gases de efecto invernadero, ¿ya? Y por otro lado están las remociones potenciales. La energía, este es bastante, estamos viviendo un cambio súper novedoso, ¿ya? Ahora es posible, del mismo enchufe que uno tiene en la casa, bueno, siempre y cuando seas cliente libre, puedes comprar electrones verdes. Eso quiere decir que a través de blockchain uno puede adquirir energía verde de proyectos verdes, ¿ya? Y lo pueden certificar, lo puedes ocupar como neutralización, puedes disminuir, entre comillas, tus emisiones dado que tu energía ya no proviene de la matriz nacional que tiene un compuesto de carbono, sino también de energía verde.
¿Ya? Eso es bastante novedoso en Chile, ya no es tan novedoso, pero muchas organizaciones no saben de aquello y bueno, y quieren ir migrando hacia eso, ¿ya? Y dentro de las otras indirectas, donde yo no tengo un control operacional tan directo como lo tengo acá, ¿ya? Pero de alguna manera yo estoy ejerciendo algún grado de influencia en todos los bienes, en los transportes de terceros, por ejemplo, mis residuos, a dónde van a parar, mis productos, de dónde vienen, a dónde van, perdón, mis insumos, de dónde vienen. Eso tengo que ir, empezar a cuantificarlo, ¿ya? El tratamiento y disposición de residuos, la basura que va a un relleno sanitario, a cualquier tipo de disposición final, va a generar algún gas, ¿ya? Y ahí también se incorporan los temas de reciclaje. Este uso de productos comercializados no, le aplica a muy pocas empresas, pero son empresas comercializadoras como de petróleo, diésel y gases refrigerantes, ¿ya? Principalmente es todas las emisiones y remociones directas, energía y otras indirectas que le aplica más a las organizaciones, ¿ya? Y como les decía, como directas, calderas, grupos electrógenos, turbinas, hornos y otros, y móviles, automóviles, camionetas, cargadores, procesos productivos, están, como les decía, el tema del cemento, el tema del acero, el tema del vidrio, ácido nítrico, hay varios temas químicos que por naturaleza emiten, ¿ya? Emisiones fugitivas, como les decía, y uso y cambio de suelo. ¿Ya? Es importante el uso de cambio de suelo porque uno siempre dice, los gases de efecto, no, los gases de efecto invernadero por combustión, por combustibles fósiles es una cosa, ¿ya? Recordemos que los bosques tienen un factor muy importante en nuestra vida, dado que ellos a través del proceso de fotosíntesis absorben ese CO2 y más encima lo acumulan, ese CO2. O sea, no tan solo lo están sacando de la atmósfera, sino también lo están manteniendo, ¿ya? De ahí es súper importante lo que el pasado, si se acuerdan, dijimos que el 1,5 ya llegamos. Bueno, pasado el 2 grados de incremento, se viene un ciclo, un mal ciclo, por decir así, un bucle, donde van a empezar a liberarse otros gases, ¿ya? Y donde se van a ir dando ciertas condiciones para aumentar ciertas cosas, como por ejemplo que se derrita el permafrost, ¿ya? El permafrost es como tierra congelada que tiene metano, y el metano tiene un potencial de calentamiento de 28, por lo tanto vamos a liberar metano que lo teníamos en un reservorio y se nos va a ir de nuevo para arriba. Se van a dar condiciones de incendio, por ejemplo. La madera es 50%, más o menos, 50% CO2. Entonces, cada vez que se queman estas grandes cantidades de hectáreas, estamos volviendo a liberar CO2 que la naturaleza hizo el trabajo. Entonces, es importante que no se den todas esas condiciones, ¿ya? Y bueno, y en las otras indirectas, como el alcance 3 va a depender de la organización qué tipo de adquisición de bienes, ¿ya? En algunas van a ser intensivo en acero, otras en fertilizante, por eso que les decía que la parte de la identificación de fuentes de emisión o remoción es la parte más importante, el primer catastro, ¿ya? Y bueno, ¿cómo se hace una huella de carbono? Tiene una lógica bastante, entre comillas, simple. 100 litros de gasolina, por ejemplo, hay que multiplicarlo por un factor de emisión. A todo esto, todos estos factores de emisión están validados internacionalmente, principalmente por el panel intergubernamental para el cambio climático, que es el que definió este cuadrito de acá también, ¿ya? Este cuadrito son los AR5, donde figuran los potenciales de calentamiento. Entonces, por ejemplo, como estamos sacando del CO2, la multiplicación va a ser por uno, ¿ya? Por lo tanto, ahí nosotros estamos teniendo CO2 del CO2. Pero si lo hacemos por el otro gas que aplica a la gasolina, está el CH4, que es el metano, pero el potencial es 28, ¿ya? Entonces yo tengo que llevar ese metano a CO2, ¿ya? Y lo que tengo que hacer es multiplicarlo por el factor de emisión y por su potencial, ¿ya? Esto también para óxido nitroso. Entonces así yo después el día de mañana puedo tener un inventario de muchos gases, y esto ocurre para todo tipo de gases, hidrofluorocarbono,
hexafluoruro de azufre, etcétera. Todos tienen, como pueden ver acá, un potencial de calentamiento y obviamente factores de emisión. ¿Ya? Entonces, al final, la empresa va a tener un inventario que va a tener varios gases de efecto invernadero, pero todo en una sola métrica, que son, bueno, puede ser toneladas, puede ser kilos, pero la que más se ocupa para organizaciones es toneladas. Para productos se ocupan los kilos y los gramos. Y en lo mismo, en el ámbito del cálculo, si se dan cuenta acá, este es el levantamiento de las fuentes y remociones, ¿ya? Y después nosotros llegamos a un cálculo que está expresado en toneladas de CO2, diferenciado en diversas categorías y subcategorías, donde acá están las directas, ¿ya? Esta organización no aplicaba el uso del suelo, ¿ya? No aplicaba procesos industriales, pero sí tenía fuentes móviles y fuentes estacionarias, ¿ya? Y obviamente tenía electricidad, ¿ya? Energía eléctrica, básicamente, pero no era significativa acá, apenas un 0,79%. ¿Dónde está la significancia acá? Está en los productos que utiliza la organización, con un 72% solamente en el inventario, ¿ya? Y eso estarían asociados a agua potable, diésel, acero, gasolina. Esto es una organización X, ¿ya? Eso es importante. Cuando las empresas preguntan por el benchmarking o la comparación, es súper difícil la comparación, ¿ya? El mismo tamaño, incluso hasta la misma métodos ya de trabajo, y que si bien todas las organizaciones buscan ser óptimas, súper eficientes en todo sentido, obviamente hay un balance general y una utilidad que buscar, y así se van apretando las organizaciones hasta llegar al óptimo operativo, ¿ya? Pero es difícil hacer comparaciones en términos de gases de efecto invernadero, ¿ya? Las organizaciones pueden diferir mucho de otras en cómo están compuestas, ¿ya? El solo tamaño ya hace una gran diferencia, ¿ya? Y obviamente los procesos productivos. Y bueno, lo primero que hay que hacer es definir estos límites, como les decía, límite organizacional, cuáles son las instalaciones, límite operacional, es decir, cuáles son mis fuentes y las categorías que yo tengo. Recién vieron que habían algunas que no aplicaba y algunas que sí aplicaba, ¿ya? Ese tiene que ver con el inventario. Y después viene la cuantificación, que es multiplicar datos de actividad, o sea, kilómetros, litros, metros cúbicos, por factor de emisión, por potencial. Esa pega antes había que hacerla en los consultores, ¿ya? Pero con el programa Huella Chile, que es una calculadora muy intuitiva, por cierto, bastante fácil de hacer, ¿ya? Se genera un informe. Y ese informe es fundamental porque la norma lo pide, ¿ya? La norma pide la cuantificación, el informe, básicamente cuantificación e informe. ¿Por qué? Porque hay una forma, una lógica de desagregar la información en cómo hay que hacer el informe, que es lo que debe ser verificado. En este caso, Bureau Veritas haría la parte de la verificación de tercera parte independiente, ¿ya? Y por otro lado, también están los potenciales cursos de capacitación que las organizaciones pudiesen tener. Acá en Bureau Veritas nosotros prácticamente tenemos un curso de 16 horas que es casi una formación de implementador en gases de efecto invernadero. Es casi, ¿ya? Está muy alineado al programa, ¿ya? Así que se los recomiendo, ¿ya? Importante para las organizaciones, el equipo, ¿ya? Que no recaiga solamente en un encargado de huella de carbono, el área finanzas, por ejemplo, porque aquí hay que salir a buscar no tan solo el año base, ¿ya? Sino tener identificadas las fuentes de emisión. Ah, ya, yo tengo calderas, ah, yo tengo camionetas, perfecto, yo tengo gases refrigerantes. Mira, yo soy intenso en energía eléctrica, ya, yo consumo harto acero, papel, agua, perfecto. Listo, yo tengo mi inventario de fuentes de emisión. Y de ahí yo tengo que sacar medios de verificación y son generalmente boletas o facturas. Pueden ser juicios de expertos, pueden ser datos históricos de la empresa, ya, pero el más robusto son obviamente las facturas y las boletas. Entonces, esa cantidad de información yo debo repartirla, ¿ya? Por ejemplo, en finanzas, pedirle las facturas del diésel, gas, electricidad, agua, papel. En abastecimiento a lo mejor puede haber otra información, ya como por ejemplo, finanzas no tiene idea de los refrigerantes, ¿ya? Entonces, o del transporte de bienes y materias primas.
A lo mejor ahí tengo que pesquisar ese tipo de información, ¿ya? Las guías de despacho, por ejemplo. En gases refrigerantes, creo que es el aspecto más débil que tiene Chile y que va de a poco ir cascadeando porque muchas organizaciones se mueven más por la aguja financiera que por la aguja de los gases de efecto invernadero. ¿Qué me explico? Que el proveedor no entrega qué tipo de gas ni cuánto tipo de gas hizo la mantención del sistema. ¿Ya? Ese es un gran detalle que nos hemos encontrado, donde las organizaciones no tienen eso porque no han madurado en esto. ¿Ya? Pero con el paso del tiempo ya lo están dejando estandarizado para los próximos inventarios. Y recursos humanos también otorga información del personal, ¿ya? El transporte de terceros, mucho se hace encuestas del personal, de dónde vienen, cómo vienen, también es algo que hay que ir definiendo. Y teniendo este equipito yo puedo ir sistematizando información, ¿ya? De todas estas facturas, de todas estas fuentes, ¿ya? Y yo puedo después tener, importante también, tener un sistema de información, ya que esto no quede como un solo informe nomás y una sola actividad que se hizo en algún año X. Ya, la idea es que la norma, como todas las normas ISO, apuntan a la auditoría interna, apuntan a la sistematización, pero en esta pide un sistema de información, que esto esté al menos en algún procedimiento. Obviamente también que exista capacitación de las personas que están, así que en el curso de Euro sirve mucho para eso. Y bueno, este ecosistema no tan solo es una calculadora, que es una nube as a service que uno puede ingresar y jugar. Ojo, todas aquellas organizaciones que quieran, es gratis, es voluntario, simplemente hay que pedir las solicitudes correspondientes y ustedes pueden ingresar y pedir en el REDSE acceso a esa plataforma. Y bueno, otorga todo lo que son documentos pro forma, que son los que pide la norma, y que vienen todas las cartas, los informes, las declaraciones. Por eso que se avanzó mucho y se copió el modelo prácticamente, porque esto había que hacerlo desde cero, los consultores antiguamente, ¿ya? Y aquí se facilitó mucho a las organizaciones para que, perfecto, este Excel que se extrae de la plataforma es el que debo completar el informe, perfecto. Este PDF, que es la declaración, es la que yo le tengo que pasar al auditor, al verificador, porque me lo va a solicitar, ¿ya? Entonces, así, y después para el proceso de verificación, el verificador va a pedir el informe, la declaración, etc. Y hay una carta que también se pide. Y bueno, para este sello, que es el que más énfasis tiene, el 14064-1, ¿ya? Mide las emisiones 1, 2 y 3, como recién les había eh, mencionado, y hay que hacer los cálculos, ingresar esas fuentes de emisión identificadas, datos de actividad, que son kilos, litros, metros cúbicos, kilowatt hora, con sus debidas boletas. Aquí se ocupan unas plantillas intermedias que se llaman, que es un Excel. Un Excel ustedes pueden tener indicado todas las facturas, las boletas por todas las diferentes tipos y el verificador después va a revisar, ¿ya? Que estén todas esas PDF que son las facturas indicadas en este Excel. ¿Por qué? Porque aquí me va a dar un dato consolidado. Tanto kilowatt X, tantos metros cúbicos, tantos litros, ¿ya? Y, y para la postulación se requiere el informe, que es un documento pro forma, obviamente la verificación por una entidad de tercera parte independiente y una autodeclaración de no conflicto de interés. Y así las organizaciones podrían acceder a ese sello, ¿ya? Y respecto de la reducción, bueno, lo importante es tener claro que aquí todo es un factor de emisión. El papel tiene un factor de emisión, el cartón, el acero, la benzina, el diésel. Por lo tanto, al tener todo esto parametrizado de alguna manera, podemos podemos hacer gestión de aquello, ¿ya? Si tenemos 100 y podemos llegar a 80, efectivamente es porque 100 multiplicó por un factor de emisión y 80 también va a multiplicar por el mismo factor, pero con la reducción. Básicamente eso es en esencia la siguiente sistema, ya que es la reducción, que como dice ahí, 14064-2, ¿ya? Pero este hace seguimiento e informe de reducción de emisiones y aumento de remociones, ¿ya? Porque aquí a lo que le interesa es que podamos o disminuir o aumentar remociones.
Lo mismo, pero aquí se habla de un proyecto de GEI, ¿ya? En el otro se habla de la huella organizacional, ¿ya? Y en esta normativa está diseñada para proyectos que pretendan disminuir o aumentar las remociones de GEI bajo esta nueva lógica, donde lo que hay que identificar son estos FSR, ¿ya? Que son básicamente fuentes de gases, ¿ya? O sumideros de gases o reservorios de gases, ¿ya? Por lo general, las organizaciones en Chile están aumentando solamente las fuentes o reduciendo emisiones desde fuentes que emiten, ¿ya? Aunque la norma está preparada para todo, ¿ya? Por ejemplo, si yo aumento los bosques, eso aumentaría los sumideros, ¿ya? Los reservorios también tienen una capacidad de, ¿cómo se llama?, de acumular este CO2, ¿ya? Por lo tanto, también es algo que la normativa debe incorporarlo, o al menos considerarlo, ¿ya? La diferencia entre un sumidero y un reservorio es súper, así como muy, muy delgada, ¿ya? Un sumidero podría ser un bosque joven que está absorbiendo, ¿ya? Un reservorio es un bosque viejo que ya no absorbe tanto, pero tiene acumulada mucho CO2. A eso hemos llegado, a que las nuevas formas lógicas de ver las cosas están cambiando, ¿ya? Es importante el concepto de línea base. Las emisiones, por ejemplo, de un proyecto o las remociones de un proyecto, donde la línea base, obviamente cuando hablamos de emisiones, tiende a disminuir, ¿ya? Este es hacia abajo, ¿ya? Como las remociones es hacia arriba, ¿ya? Porque aquí yo reduzco emisiones y aquí yo aumento capacidad de absorción en el fondo, ¿ya? Entonces es importante que una organización no tan solo tenga el número, sino que con ese número puede identificar dónde yo poder hacer esfuerzos, ¿ya? Y aquí, como se trabaja en proyectos, pueden ser proyectos de tratamiento de residuos orgánicos, eficiencia energética, cambios de combustible. Por ejemplo, el factor de emisión del diésel para una caldera es 2707 aproximado, ¿ya? Y si lo cambiamos a gas, es 1600, ¿ya? Entonces, de 2007 a 1600, la misma cantidad o datos de actividad, efectivamente, incluso a veces aumentando por el poder calorífico, podríamos tener reducciones. Cambios de combustible, como decía, energías renovables, cuando yo instalo y dejo de ocupar la matriz del CEN, reforestación, programas de reciclaje. Uno aquí tiene que ver en base al potencial de reducción de la organización qué proyectos podría incorporar. Ya, por ejemplo, aquí hay uno de implementación de un programa de reciclaje donde se aumentó el tratamiento y disposición de varios residuos, donde básicamente lo que se hizo, establecer una línea base para el tema de residuos de 70 toneladas y con un proyecto a través de alguna metodología, recaptura, reciclaje, bajé a 62. Por lo tanto, yo aquí tengo un proyectito, ¿ya? No es necesario, básicamente se está ocupando sobre una tonelada de reducción. Nadie dice, tienen que ser 10, 20, 40, no, ¿ya? Por lo tanto, aquí podemos ver la cantidad de gases que pueden estar incorporados, porque esto tiene como una pequeña lógica de tratar de buscar todo río arriba, todo río abajo, en el sentido de no tan solo los residuos, sino estoy yendo menos al vertedero, estoy mandando menos a relleno sanitario, estoy ocupando menos por conceptos de camión por traslado, no tan solo la materialidad que no la estoy mandando la estoy mandando a reciclaje, por decir ahora, ¿ya? No, lo estoy mandando a un relleno sanitario, ¿ya? El relleno sanitario emite metano y CO2 por su descomposición anaeróbica, por lo tanto, el evitar mandarlo ya puede significar una reducción. El reciclar también es increíble como el plástico, el aluminio, el acero, a veces es hasta la mitad de un producto virgen versus uno reciclado, ¿ya? Y en este proyecto, a modo de ejemplo nomás, se optimizó el manejo de papel y cartón, ¿ya? Se implementaron medidas para la separación y recolección eficiente, ¿ya? Priorizando su envío a plantas de reciclaje,
Gestión de la madera, se diferenciaron los residuos de manera destinada a reciclaje y compostaje, maximizando su reutilización y minimizando desechos. Ese es el foco, ¿ya? Este no habla de eficiencia energética, sí habla de residuos, ¿ya? Ese fue el proyecto de esta organización. Reciclaje de plásticos, ¿ya? Se habilitó un espacio de almacenamiento, se fomentó el reciclaje, ¿ya? Se hicieron campañas internas y reducción de residuos municipales, ¿ya? Esa es la finalidad. Entonces, una vez que uno tiene definido su proyecto, su línea base versus este nuevo esfuerzo, como hay factores de emisión, y se puede contabilizar la línea base versus con proyecto, ¿ya? Aquí se ocuparon básicamente factores de emisión para este proyecto del DEFRA. El DEFRA es tan importante como el IPCC para otorgar data científica, ¿ya? Para poder hacer las reducciones. Aquí vemos algunas fotos, imágenes del esfuerzo, las zonas de acopio, el transporte. Ya los plásticos, dice ahí 19,3 destinados al reciclaje, madera 13,6 destinados al reciclaje y 1,3 destinado a compostaje. Esos son parte de los esfuerzos. ¿Ya? Papel y cartón 11,6 destinado al reciclaje, residuos municipales 54,1% con disposición final en relleno sanitario. ¿Ya? Por lo tanto, hubo una línea base que tenía un 100 y empezamos a trabajar en base a esta nueva forma, estos factores de emisión en sus reducciones. ¿Ya? Y bueno, y está el sello también del programa. Este tiene que tener al menos 6 meses como de antigüedad de operación, esa es la palabra, ¿ya? De ejecución del proyecto para que sea válido. En este caso hay que tener los dos sellos para llegar al de reducción, tanto el de cuantificación como el de reducción. ¿Por qué? Porque yo necesito una línea base, ¿ya? Es la cuantificación la que me va a permitir después acceder a un programa más específico, ¿ya? Y respecto del mercado, el mercado desde dos ámbitos. ¿Ya? El mercado desde cómo se está moviendo esto de la huella de carbono. Los sellos de Huella Chile han aumentado bastante, un 140% en 6 años, un tiempo como de estancamiento, solo 260 sellos entregados. ¿Ya? Pero aquí dice, ¿qué factores atribuyen el aumento de la participación? Efectivamente, aquí en el 2022, eh, se promulgó la ley marco del cambio climático y eso hizo que explosivamente aumentara la cantidad de organizaciones, ¿ya? Así que es un mercado que está creciendo a buena tasa, ¿ya? Aumento del 90% de nuevas organizaciones y lo importante, ¿qué ocurría por aquí por los 200? Que eran muchas empresas, eran como 150 empresas grandes y 50 empresas chicas, ¿ya? Con subsidios, con proyectos como de Senatur, ese tipo de cosas, que no seguían, ¿ya? Eso no le hace bien al sistema, tal vez sacar la foto, sí, sacarse la foto en el diario, pero no provocaba gestión. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué está pasando ahora? Que las organizaciones son ya de tipo grande y medianas, donde están instalando el sistema, lo están haciendo parte de su organización, el tema de los gases de efecto invernadero lo están entendiendo como algo que sí hay que trabajar, ¿ya? Y no simplemente por hacer una gestión publicitaria, que por cierto es muy bueno en ese sentido, ¿ya? Este tiene que ver con la cantidad de organizaciones reconocidas. ¿Qué quiere decir? 303, que hay un potencial todavía increíble para poder hacer espacios de diferenciación, que las organizaciones puedan tener estos espacios de diferenciación competitiva y de liderazgo ambiental. Por otro lado, la cantidad de sellos, 86% cuantificación y apenas un 9,68 de reducción. ¿Ya? ¿Qué acciones recomendaría para incrementar el porcentaje de sellos? Ese como que está estancado ahí, ¿ya? Pero partamos por algo. Este es apenas un niño adolescente en el mundo que está creciendo, ¿ya? Pero es importante que las organizaciones se vayan sumando de a poco bajo este esquema que ahora está mucho más robusto, un ecosistema maduro prácticamente, ya
con entes verificadores, consultores, la plataforma cada vez está más óptima, ¿ya? Y bueno, ¿qué estaría faltando para que, porque lo que importa es el número y después la reducción? Bueno, falta información, falta preparación, las empresas están llegando solo al número, ¿ya? Están haciendo esfuerzos privados, internos, para disminuir la cuantificación, pero no para presentar proyectos de reducción, ¿ya? Entonces, ese es el nuevo paso que se viene, la neutralización apenas un 2% y la excelencia también cercano al 2%. Lo importante acá sería matizar más la cuantificación con la reducción, ¿ya? Y obviamente la neutralización porque estamos fomentando un mercado de bonos de carbono, que no es lo mismo que huella de carbono. Y por último, ya para ir terminando, el mercado está pidiendo en muchas licitaciones, en Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, CONAF, Ministerio de Economía, el rol no tan solo comprador del fisco, sino también el rol este que tiene de ir ejerciendo ciertas prioridades. ¿Ya? Y en base a eso es que muchas de sus licitaciones ya tienen contemplado y reconocen la cuantificación y el programa de Huella Chile como parte de los criterios de selectividad o de evaluación de las licitaciones. Por lo tanto, no tan solo tiene que ver con el peso personal, organizacional de hacerlo, sino también el otro criterio, acceder a nuevos mercados, ¿ya? Y a veces la llegada la hace la nariz, o sea, llegada de... Entonces, un 10% podría ser una diferencia en un mundo donde se ajustan mucho los precios, sobre todo, ¿ya? Y por otro lado, hay otro mercado que está muy solicitando esto, que es el rubro de la minería. Todos aquellos que son proveedores no tan solo la minería está sujeto a planes sectoriales de cambio climático, sino también ya hay asociaciones que están buscando cómo estas empresas grandes mineras, que son energointensivas en Chile y por lo mismo muy intensas en energía y por lo tanto muy intensas en gases, eh, y aparte que el modelo de negocio de ellos tiende a ser como la externalización de los servicios. Entonces, bajo ese modelo es que su red de proveedores, productos, servicios es cada vez más grande y ese es el alcance 3 de ellos. Entonces dice, más del 50% de las emisiones son generadas por proveedores. ¿Ya? Entonces, ahí va el énfasis. Ya hay empresas como, ahí sale un pequeño ejemplo de una empresa, donde está pidiendo que empiecen no tan solo al sello, sino también te empiezan a pedir proyecciones de emisiones, ¿ya? Entonces ahí uno puede entrar al portal, incluso uno puede jugar en ese portal, en el sentido de utilizarlo, si no tiene una calculadora propia o es costoso o es difícil. Bueno, en uno de estos cursos que nosotros dictamos en Buró, mostramos cómo funciona esta, mostramos cómo ustedes pueden, como organizaciones, porque ojo, no es para personas naturales, para personas jurídicas, poder acceder a esta plataforma y como es un as a service, es una nube escalable, pueden ser millones de personas, los algoritmos van a estar trabajando igual. Ya no se va a menos que el servidor, qué sé yo. Pero este es otro mercado muy importante, el de las licitaciones, pero en el ámbito de la minería. ¿Ya? Y con eso termino mi participación. Yo le doy las gracias. Espero que las organizaciones tomen conciencia de estos temas. No están de moda. O sea, sí están de moda, ya, pero es algo que va a quedar. Sí, no cabe duda que esto no desaparece en 10 años. Todo lo contrario. Cada vez va a haber más énfasis. Y yo creo que no tan solo las organizaciones, bueno, el impuesto verde es una clara señal de cómo se está tratando de abordar. Si supera las 25.000 toneladas, por ejemplo, usted va a tener que pagar impuestos, o se los paga el Papa Fisco, o compra bonos de carbono. Por lo tanto, ahí hay un mercado para los desarrolladores de soluciones basadas en naturaleza, eficiencia energética, no menor. ¿Por qué? Porque son bonos de carbono, que son unos créditos. ¿Ya? Entonces, muchas cosas van hacia allá. El día de mañana, quién sabe si las personas, nosotros las personas naturales, podamos también tener ciertas limitantes o ciertos beneficios por hacer gestión de nuestras emisiones. ¿Ya? Así que eso, les doy las gracias. Cuenten con Buró Veritas para lo que requieran. ¿Ya? Así Héctor, que,
¿Sí, No te Jessica? despidas todavía porque hay un par de preguntas que están acá que podríamos resolver, por favor. Ah, sí, Bueno, por aquí supuesto. hay un usuario, dice desconocido, no puedo llamarlo por su nombre, pero preguntaba qué pasaba con el caso de trabajo remoto de la empresa. No sé en qué parte de la presentación hizo, no sé si ahora querrá expresar un poco más sobre su consulta o avanzamos con la de Tiare. ¿Cómo estás, No, Tiare? sí, 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 efectivamente hay una... Es como que estamos traspasando, claro, las organizaciones incluso podrían decir, yo disminuí mi huella de carbono porque ahora los tengo todos en sus casas trabajando. Efectivamente, los facilities se tienden a reducir, a disminuir, ya no van tanto al baño, ya no prenden tanto la luz, no ocupan tanto la impresora, no ocupan el computador. Es efectivo. De hecho, la pandemia lo que hizo fue disminuir la huella de todo el mundo. ¿Ya? Entonces, sí, efectivamente, el teletrabajo es algo que tiende a disminuir eso. Y se calcula por ahí, hay algunos datos que debería ser cercano a un 76% menos de una línea base X, ¿ya? Pero no hay una metodología tan clara hasta el momento de cómo abordarlo, porque es como yo me hago cargo de la electricidad que usted consume en su casa, por ejemplo, el gas de su cocina, ¿ya? Efectivamente ya no se transporta tanto, ¿ya? Pero esos son temas que se han ido como que se tienen que discutir, se tienen que ir validando porque no está tan claro en ese sentido el teletrabajo como asumirlo. Está como el enfoque antiguo, por decir así. El que va al trabajo, ya que se mueve en moto, en auto, etcétera. Jessica, Ya. Tiare sí, nos pregunta, ¿en residuos se debe considerar combustión móvil por traslado y además por disposición final o eso ya viene incorporado dentro del FE? incorporado del qué, Dentro del FE, factor de emisión. sí, Ya. A ver si entendí bien la pregunta. Hay factores de emisión para prácticamente todo, ¿ya? Se han definido. Entonces, la benzina, por ejemplo, tiene su factura y tiene su factor de emisión, ¿ya? El transporte eh, también tiene otro factor de emisión. El destino final hacia un relleno sanitario de basura de tipo domiciliaria tiene otro factor, ¿ya? Es importante la pregunta que hizo esa persona porque aparece un concepto que antes no se veía, ¿ya? Por ejemplo, el well to tank. Es un concepto que quiere decir que no tan solo la benzina que yo quemé a través de mis camionetas o fuentes móviles, sino también una especie de castigo por ocupar y por generar petróleo. ¿Ya? Entonces, si yo tengo 100 litros de petróleo o de diésel en la caldera como emisión directa, yo debo ingresar esos mismos 100 en bienes adquiridos por concepto de well to tank. ¿Es por qué? Porque esta nueva lógica, esta nueva forma de ver las cosas hizo que yo aprieto un botón. Yo aprieto un botón donde genero una emisión y sobre todo el tema de los combustibles fósiles, gases, benzina, diésel. Así que ese también es un dato no menor al momento de hacer los inventarios que hay que incorporar. No es una doble contabilidad, ¿ya? El factor de emisión por la quema del diésel es uno y el factor de usar el combustible, de producirlo por concepto de well to tank es otro, es menor, ¿ya? Pero es algo que los verificadores hacen énfasis al well to tank. ¿Incorporó el well to tank o no? Así uno identifica si una consultoría está bien hecha o no. ya. ¿Sí? Con otra pregunta de Francisca Santander, con respecto al traslado personal, ¿se enfoca cuando se contrata el servicio de transporte? Eh, sí, claro. Lo que pasa es que eso está dentro de la línea de las emisiones indirectas, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente, yo tengo importante el... Disculpen que hay un sonido justo a las 12. Alarma del almuerzo. Quiere decir que la charla está terminando. Sí. Así avisamos nosotros. ¿Ya? Efectivamente hay una... ¿cómo se llama? ¿Cuál era la pregunta, Jessica? A todo esto que La, la...
Dice que lo que pasa es que ella pregunta si finalmente el traslado del personal se Ah, sí, sí, enfoca sí, cuando... ya, sí, ¿Te acuerdas? sí, Ya. ya me acordé. Sí, el traslado debe ser, bueno, es que todo depende, ya, dependiendo del concepto de la materialidad. Yo hice un inventario hace poco donde evaluamos todo el traslado de las personas, 7 por 7. Es increíble, a veces hay personas que viven casi en Puerto Montt y trabajan en Calera, perdón, en Calama. Y como tienen 7 por 7 viajan en bus de 45 personas, y como tienen 7 por 7 pueden estar casi 3 días en el bus de ida y de bajada, ¿ya? Esa huella de todo ese levantamiento de 600 casi 700 personas, tendió a ser cero después de haber incorporado los combustibles diésel por concepto de la flota de camiones y el well to tank de la benzina. ¿Qué les quiero decir? Que el primer inventario es bien importante para determinar qué tan simétrico es el inventario, ¿ya? Yo con ese cliente, el 97% de su huella eran dos fuentes de emisión, ¿ya? La emisión fija por concepto móvil y el well to tank. ¿Y qué quiere decir la materialidad? Que todo lo demás incluso podría no incorporarlo dentro de mi inventario, ¿ya? Y ahí desaparecieron todos los traslados de esas 600. Entonces, es importante siempre hacer el primer inventario y sacar una foto de cuál es la relevancia porcentual que tiene esa fuente de emisión dentro de mi inventario. Y ahí uno poder determinar si es que el papel a lo mejor no pesa nada dentro de las emisiones, aunque es romántico, es súper sexy el papel, el agua, son cosas que sí deberían ir incorporar, pero tienden a veces a ser 0,00 y algo, entonces es irrelevante dentro de como del ideal, cuantificar, reducirlo. ¿Sí, Ya. Jessica? Sergio nos pregunta, ¿cuánto impacto tiene obtener los sellos a nivel internacional? ¿Son reconocidos o son parte de una normativa global? Ya, importante esa pregunta porque, bueno, para hacer una norma ISO se ponen de acuerdo todos los entes de acreditación del mundo. O sea, la norma ISO 9000, creo que fueron 190 países los que se ponen de acuerdo a través de comités técnicos, comités de espejo, para consolidar una normativa que de hecho vale varios millones de dólares crear un sistema. Ya, por lo tanto, cuando usted habla de una ISO 14064 es porque está reconocida internacionalmente. ¿Ya? Protocolos particulares como el GHG Protocol es una iniciativa de tipo particular, pero de varias organizaciones en el mundo, que después la ISO capturó mucha de esa metodología y la transformó. La PAS 2050 de producto, que es del Reino Unido, la transformó en la ISO 14067. Y así sucesivamente. Por lo tanto, la pregunta es sí. Efectivamente, esto está reconocido internacionalmente, al ser ISO. Ya. Otra pregunta dice, ¿la fuente con estadísticas para la medición de la huella la tiene el Ministerio de Medio Ambiente? Si entendí bien, a lo mejor esa persona se refiere como a lo mejor los factores de emisión o a la base de datos de información. No logré entender muy bien la pregunta, Sí, porque pero dice, la fuente con estadísticas para la medición de la huella. sí, como que esa pregunta mezcla dos cosillas como difíciles de sumar, ¿ya? Mm. Pero a ver, si las desagrego, así como, sí, hay una data ahí que indica la cantidad de empresas que, por ejemplo, han hecho la cuantificación, la reducción, en qué ámbitos están categorizadas esas organizaciones. Y por otro lado, más o menos por la pregunta, cuando uno hace un inventario, uno después puede extraer los factores de emisión que están basados en los cálculos. Entonces uno puede ver de primera fuente, mira, esto proviene del IPCC y está chilenizado, por decir así, con la matriz de energía chilena. Este viene del DEFRA, este viene del Metro, este viene del sistema eléctrico nacional, etcétera. Pero sí, la respuesta puede ser sí, si la entendemos así. Ujú. Ya. Para cuantificar se debe considerar las actividades de la organización de aspecto, impacto o existen formatos establecidos para cada rubro. Ya, esa es como una norma con preguntas de 14.000 al preguntar por aspecto impacto. ¿Ya? Eh,
La normativa lo que pide acá es identificar las fuentes. Efectivamente, si uno hace el símil de aspecto-impacto, uno podría considerar, es que la norma 14 tiene más aspectos e impactos que solamente el calentamiento global, ¿ya? Por lo tanto, pueden haber afectaciones a, no sé, a la tierra, al agua, material particulado, que no necesariamente calientan, por decir así, ¿ya? Por lo tanto, hay una relación. De hecho, la huella en el fondo las huellas son huellas de impacto, ¿ya? Pero de impacto climático, ¿ya? Y la 14.000 mide más que el impacto climático, mide otro tipo de impacto. Pero la pregunta, sí, tiene una relación, pero ojo que a veces me preguntan, bueno, ¿y los gases de la soldadura, cómo afectan el cambio climático? Bueno, no está considerado dentro de los 6 gases del protocolo de Kioto, por ejemplo, ¿ya? Que sí está en un sistema de gestión de medio ambiente y de salud y seguridad ocupacional. Así que sí, hay una pequeña relación, pero simplemente siempre y cuando se vea desde el aspecto de cambio climático, ¿ya? Y de los 6 gases incorporados. Sí, Jessica. Ya, quiero darle el pase a Felipe, por favor, que haga su pregunta, que está con la manito levantada. Sí, ¿se escucha? ¿Ahí? Sí, Hola Héctor, Hola, hola. hola, oye, gracias por la presentación súper buena, muy clara. Quería hacerte una consulta dentro de lo que es el proceso de Huella Chile, por ejemplo, en términos de cuantificación. Ahí se entrega un dato o una serie de datos que se entregan en los documentos que tú mencionaste, ¿cierto? Que eso digamos, lo entrega el cliente o lo envía a Huella Chile. Esos datos ¿lo revisa alguien? ¿Son validados o pudiesen ser cuestionados? ¿Por qué te lo pregunto? Porque, por ejemplo, en términos de energía, en unos servicios que se hacen para los clientes que son altos consumidores de energía, que envían a la SEC información, la SEC, ellos revisan los informes y eventualmente los pueden devolver. Incluso si tienen alguna duda, podrían pedir una auditoría de verificación de esa información. En el caso de Huella Chile, ¿puede pasar eso o se entrega el dato y es un ejercicio de buena fe o se entiende que, que ese cálculo se supone que está bien hecho? ¿Cómo es eso? Ya, sí. Bueno, aquí lo que es mandatorio no tan solo es la identificación de las fuentes, pero la Ujú. electricidad o el consumo de energía hay que basarlo en los medios de verificación. Mm, Entonces, si yo determino edificio A, edificio B, yo voy a pedir las facturas o las boletas por consumo de electricidad. ujú, Entonces yo teniendo esa evidencia, esas 12 facturas que corresponden a ese año base, me va a salir un valor de tantos kilowatt hora consumido. Y ujú, ese kilowatt va a ser multiplicado por un factor de emisión que está predeterminado en energía libre, que es como quien determina todos los factores de emisión para los distintos sistemas de energía que hay en Chile, eléctrica, ujú, ¿ya? Por lo tanto, después entra el trabajo del verificador. El ujú, verificador es el que evalúa todos los medios de verificación de partida desde los límites. Edificio ujú, A, edificio B. Perfecto. Facturas del A, facturas del B. Perfecto. Tengo 100 kilowatt hora por cada una, son 200. Multiplica por 200 datos de actividad kilowatt hora por el factor de emisión correcto. Sí, está correcto. El factor de Chile, qué sé yo. Y ahí sale un valor en términos de, ¿cómo se llama?, de gases de efecto invernadero. Eh, pero quien hace esa pega es el verificador, ya, ¿ya? ya. De O sea, hay. consolidar esa información y Ujú, hacerle trazabilidad, ¿ya? ok. A todo el proceso, desde los límites, los medios de verificación, los factores de emisión y que eso esté desagregado en el Mm, informe. Y ahí entra el verificador, hace todo un paneo de esto y de ahí emite su declaración, ¿ya? Y claro. ahí ya se da por hecho que eso está con A eso ya. observación. Se da por hecho, no hay una segunda o una revisión de esa información. O sea, eso se entiende que eso es lo que indica el verificador.
Bueno, si está cuadradito, sí. Claro, claro, o sea, Sí, si faltan datos o dice, mira que hay 100 y las facturas no son 100, o por ejemplo el factor de emisión que está cargado en la plataforma no es el que corresponde al año o al sistema, el sistema eléctrico nacional. Claro, podrían haber ahí algunas observaciones, pero si está todo cuadrado no debería haber un miramiento más diferente. ya. Ok. Gracias, Héctor. ¿A ti, Felipe? Gracias, Felipe. Eh, Seguimos con las consultas, alcanzamos. Mardia, ¿qué dices tú? Héctor, tú te tienes que ir. No, a las 10, a las 2:30, sí. Ah, fantástico, entonces alcanzamos a terminar. Sí, Mira, quizás acá, una última ¿cierto? Las preguntita. últimas sí quedan poquitas. Ya. Aquí una persona, claro, dice, en el caso del teletrabajo, ¿cómo este se incluye en el alcance del sistema? Creo que esa era la pregunta a lo mejor que querían hacernos delante por el tema del teletrabajo. Sí, bueno, insisto un poco en lo mismo. El teletrabajo es el gran tema que todavía no está muy claro cómo contabilizarlo. No existe una lógica porque las emisiones de tu casa, ¿cómo las llevo a la organización? ¿Ya? Es importante que aquí hay un enfoque que se llama de control operacional y el teletrabajo vino como a destruir un poquito esa lógica. No tengo control operacional bajo el edificio que siempre iban, ¿ya? Y las emisiones se van a la casa de la persona, ¿ya? Claro, Claro. algunas veces la lógica es ir una vez a la semana o 2 veces a la semana, pero no, ahí sí que hay que hacer encuestas, ¿ya? Pero la plataforma, por lo menos, no tiene una lógica desde esa perspectiva del teletrabajo. Ya. Acá, Sergio Ormeño, tengo una planta fotovoltaica de más de 5 años que puede reducir anualmente a cero las emisiones indirectas, alcance 2, ya que en invierno tengo uso energía externa y en verano incorporo a la red para términos de cuantificación, ¿llegaría a cero o debo desestimar lo que incorporo a la red? A ver, ¿cómo ¿Se es? entendió? Te la leo de nuevo. Sí, porque está, aparte que está larga, Sí, mira, él vamos habla por que partes, ¿eh? tiene una planta fotovoltaica de más Sí, de 5 años, ¿ya? Puede ya. reducir anualmente a cero las emisiones indirectas. En De invierno su tiene operación, me uso, imagino yo, de su operación, él. Es que claro, aquí, claro, aquí se puede no es confundir la un máquina. poco lo que él puede ofrecer como reducción o como neutralización versus su propia huella, por decir así. Ahí hay dos enfoques. ¿Ya? Por lo que estoy entendiendo ahí, él estaría reduciendo su propia emisión, sus propias emisiones de su empresa, por lo visto, con su energía. Ya, sí, porque después dice ya que en invierno tengo uso de energía externa y en verano incorporo a la red. Para términos de cuantificación, ¿llegaría a cero o debo desestimar lo que incorporo a la red? Bueno, la mejor manera de averiguarlo es haciendo números, ¿ya? Eh, Primero saber, es que como está planteado, sí, la lógica natural dice que él podría ser como casi carbono neutral, podría decirse, ¿ya? Pero el tema es que hay que llevarlo a los números, hay que hacer los cálculos respectivos y a esos cálculos respectivos hay que ver cuál es la metodología de esos cálculos, ¿ya? Si lo hace bajo el esquema de Huella Chile, ¿ya? Que es la ISO 14064, efectivamente tendría que tener validada esa entrega a través de energías renovables no convencionales, a través de estos créditos, cómo poder devolver esa energía versus la que yo consumo en mis procesos productivos. Por lo tanto, hay que darle una vuelta un poco más amplia a esa, aunque yo entiendo un poco la pregunta del neteo que él está preguntando, que puedo llegar a ser cero, porque yo entrego más de lo que devuelvo, pero así como a simple vista, no sé si hay una metodología que sea tan simple. Ahí está, Sergio, la misma persona, Héctor. Sergio está levantando la mano. Ah, ya, sí. Ahí, Hola, ¿cómo están? Primero que Hola, todo, hola. muchas gracias por la presentación y lamento que no se haya entendido bien mi pregunta. Sí, es que era mucha información al mismo tiempo. Eh,
Esto más que nada, nosotros tenemos una planta fotovoltaica que tiene más de 5 años, por lo tanto, en términos normativos no entra como un proyecto de reducción. Ya pasó y nosotros no hemos cuantificado antes, entonces ya no podemos incorporarlo dentro del proyecto, por lo que tengo entendido, como proyecto de reducción. Pero la planta sigue funcionando y actualmente si yo neteo, hablando de energía eléctrica nomás, en el alcance Mm, 2, lo que yo le consumo a la planta distribuidora versus lo que yo consumo dentro de la empresa y lo que incorporo a la red, energía eléctrica hablando, es cero, o sea, en kilowatts o megawatts que consumo versus los que genero, llego a cero. sí, Entonces yo no sé si cuando haga la cuantificación, como hay periodo en invierno que sí saco energía de la red y obviamente eso genera emisiones en las plantas generadoras, tengo que considerarlo como una emisión indirecta o como yo estoy incorporando a la red energía eléctrica en verano, en términos anuales me llegaría a cero. Esa es mi duda. Sí, porque ya no la puedo incorporar como un proyecto de reducción. no, sí. Bajo el esquema de la organización, tú tendrías que cuantificar primero que nada todas tus emisiones, ¿ya? Sí, Así como línea cero, ¿ya? Tanto sí. personal, tanto petróleo o benzina, fuentes móviles, bienes adquiridos, si es que tengo gas refrigerante o no. Primero que nada, saber tu número de entrada o de salida, por decir así, ¿ya? ¿Mm? Y después, que yo sepa, pero tú no, ese proyecto no está bajo el esquema, porque tú no podrías venderte o reconocerte tus propias emisiones o entrega al sistema. Yo creo que ahí estaría como el problema. ¿Tú eso lo tienes como energía verde a través de Mira, Greenie yo creo o algún que, esquema? mira, actualmente todavía no entramos ni en el proceso de cuantificación, pero me interesa que ingresemos. Y lo único que tengo yo que evidencia que ingresa a la red es porque la distribuidora, en este caso SGC, creo que es el nombre, SG, eh, me los compra. Me compra esta energía que yo incorporo en verano. Ya, A lo mejor tengo que hacer un paso adicional de declararlo como energía verde, quizá, pero esa es la realidad. O sea, ellos me están comprando energía y obviamente tienen unos cobros del mantenimiento de la red, pero que no tienen kilowatts consumidos en un cierto periodo, que especialmente en verano. Nosotros generamos tanto que no consumimos de la red. Entonces, en términos de neteo anual, llegan a cero en términos de energía eléctrica. Pero entonces lo que tú me recomendáis, cuantifico todo lo que consumo y después le resto lo que sí. incorporo y eso debería certificarlo o Es que acreditarlo como energía verde. sí, yo creo que ese es el paso, porque Ya. la metodología, como que no he visto al menos, ¿ya? Que pueda soportar ese neteo que tú estás planteando, ¿ya? Y que te lo reconozcan, a menos que estos sean proyectos en Renova, inscritos en Renova, para que puedan ser vendibles como Mm, energía sostenible, ¿ya? Y no ya. creo que tampoco puedas recuperar tú esos mismos créditos, así como que los genero yo y los ocupo yo, ¿ya? Y por lo general eso van a caer a manos de otros clientes, por decir así, ¿ya? Pero mira, esas son preguntas que incluso puedes hacerle al programa Huella Chile, ¿ya? El programa, tú como persona jurídica también puedes entrar a la plataforma, puedes pedir el permiso, ¿ya? Hacer tus primeros cálculos y ¿por qué no hacer esta solicitud, esta consulta? A mí en lo personal no me ha tocado un caso como el que tú me planteas, pero en base a la experiencia no, como que me hace difícil un poco que lo pueda netear, así como que yo entrego más, ocupo menos. Primero tienes que hacer tu inventario, Ya, perfecto. Se agradece ¿ya? la. No, a ti, Sergio, gracias. Creo que se acabaron las preguntas. Sí, sí, porque Sí, la segunda era también, era de La Sergio. segunda es otra pregunta, pero no sé si Ah, les da el tiempo para responderla. Son casos creo que muy especiales quizá. Si me a lo ver, dale, permiten, la hago, Sergio, a si ver si es no. que... Ya, es que en el alcance 3 se habla de que el, el uso de los productos que yo, o los productos y servicios que yo entrego en términos como de combustible, los consume mi cliente, yo debería considerar en la generación de carbón, ¿cierto? Eso es lo que he Ujú. entendido, ¿no? Ya. Yo vendo un producto que es un producto sólido que genera una combustión.
y eso genera gases de efecto invernadero. Pero la última vez que revisé no estaba declarado este combustible sólido, que en este caso es el acero, como combustible. Yo no sé si en algún momento lo van a declarar o, o lo desestimo. Digo, como no está dentro de la lista, entonces yo no genero gases de efecto invernadero. Mis productos no lo hacen. ¿Ocupas el acero como un combustible? ¿Eso entendí? Así es. Así es. ¿Es un residuo del acero? ¿Es un derivado del No, acero? acero, fierro. Ya. Sí, yo sé que es poco conocido, pero se usa Sí. para las mineras, en particular en fundición, y cumple los criterios de lo que definimos como combustión. Pues hay combustible, comburente y una fuente de energía que genera energía, o sea, una temperatura que genera energía. Entonces es una combustión, genera gases, también genera residuos sólidos, eh, pero no, cuando yo veo la lista no aparece como tal, no está como investigado ni... No es como yo puedo decir que la gasolina, si Sí. la consumo cantidad de litros para generar esta cantidad de efecto invernadero. No sé, por ejemplo, cuántos kilogramos de acero en términos normativos. Yo lo conversé con el Ministerio de Medio Ambiente en su oportunidad, me decían que no estaba, que eventualmente iba a entrar y parece que todavía no está. Eh, Solamente está Sí, incorporado dentro de la plataforma si usted compra acero como un bien sí, adquirido. Ese es bien exacto. castigado porque, bueno, va a depender si está virgen o está reciclado. Pero, pero así como el acero como combustible, no está incorporado y yo tampoco lo he visto por ejemplo, en la base de datos del DEFRA, que es un Ya, reporte bastante cototo en términos de factores de emisión. No lo he visto el acero como un combustible. ya, perfecto. Ya, esa era mi pregunta. Muchas gracias por su No, respuesta. gracias a ti, Sergio. Muchas gracias. Gracias, Sergio. De todas maneras, mira, si quisieras tú o cualquiera de las personas que están conectadas solicitar algún tipo de reunión para poder revisar algunos antecedentes de los servicios que ofrecemos, está ahí, me la pueden solicitar. Ya, les comparto nuevamente mi correo y cualquier cosita para poder continuar, lo podemos hacer mediante una reunión vía Teams. ¿Ya? Así que muchas gracias a todos. Gracias, Héctor, por tu colaboración, como siempre. Y excelente presentación, un Qué excelente bueno. tema que nos preocupa a todos. Así que gracias, que tengan una excelente tarde. Chao, chao. Muchas gracias. Estés muy bien. Gracias, Jessica, al equipo. Gracias, Chao, hasta chao. luego. Hasta luego. Gracias, hasta Gracias. luego. Muchas gracias. Chao, Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta Chao, luego. chao. Chao, chao, Iván.